Bueno, estamos en contacto con Romina Rizzoni, ella es psicóloga y trabaja habitualmente con temas que vamos a abordar en la noche de hoy, que tiene que ver con el trastorno del espectro autista, una patología o un conjunto de situaciones que se dan y creo que los padres principalmente, descubrirlo a muy temprana edad es mucho mejor el pronóstico, por lo menos el vínculo con la sociedad y no como había viejas prácticas que se lo escondía o no tenía, se lo separaba inclusive de la sociedad. Creo que hay nuevos paradigmas, nuevas formas de enfoque, cuestiones multidisciplinarias e interdisciplinarias que me parecen sumamente importantes. Y para comenzar contigo, Romina, en primer lugar te agradezco tu tiempo. ¿Qué nos puede decir del trastorno del espectro autista? ¿Qué es lo que ustedes, cómo lo plantean? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, para entender un poco lo que nos referimos cuando hablamos de trastornos de espectro autista, lo primero es entender que no es una enfermedad, ¿sí? Estamos hablando de dificultades que se dan en el desarrollo de lo que nosotros llamamos las dimensiones del desarrollo, que en principio, bueno, afecta a grandes áreas, que es comunicación y lenguaje, comunicación social y lenguaje, y hay un aspecto donde hablamos de intereses restringidos, conductas estereotipadas o repetitivas. Entonces, esas dos grandes dimensiones son las que están afectadas en los trastornos del desarrollo, ¿sí? Que se dice que, porque también hay que hacer un despistaje, digamos, que no siempre está relacionado, no está relacionado al coeficiente intelectual ni a la inteligencia del sujeto, sino que estamos hablando de dimensiones cualitativas. ¿Qué quiere decir? Que no siempre que una persona con trastornos de espectro autista tiene estas afectaciones, va a tener asociado, por ejemplo, un retraso mental. No siempre se da estas dos cosas en simultáneo. Entonces, bueno, ahora, como bien ustedes decían, hay nuevos paradigmas donde se trata de describir minuciosamente a aquella persona que se está haciendo el diagnóstico, ¿sí? Porque por eso se dice trastorno de espectro autista. Estamos hablando de un espectro donde cada persona tiene que ser descrita en su individualidad, ¿sí? Cómo funciona en cada aspecto de estas dimensiones. Bueno, hay varios abordajes, vos, tu especificidad, la psicología, pero hay un abordaje médico, hay un abordaje de terapista ocupacional, hay un abordaje desde la educación. Es decir, que hay muchas personas que trabajan en forma conjunta para colaborar o para llevar adelante a estas personas que tienen esta dificultad. Claro, el abordaje tiene que ser interdisciplinario, ¿sí? Porque, bueno, se toma a la persona en su totalidad, digamos, y, y es necesario, nosotros decimos, bueno, diseñar un tratamiento a medida del paciente, donde, bueno, intervienen distintas áreas, eh, está la parte médica y la parte de las terapias, como bien usted dice, bueno, la fonoaudiología, psicopedagogía, terapia ocupacional. A su vez, cada área interviene en cuestiones muy específicas. Por ejemplo, dentro de lo que es terapia ocupacional puede ser necesario lo que son abordajes de integración sensorial. Es por eso que es tan importante, yo siempre me detengo en esto, en describir a la persona cómo funciona en cada área de su desarrollo para poder conocer cómo hay que intervenir o qué abordajes son necesarios y a su vez en cada etapa del desarrollo, ¿no? No es lo mismo un niño muy pequeñito que es recién diagnosticado a un niño que ingresa en una etapa escolar, de luego en otras áreas más avanzadas o en momentos más avanzados de su vida. Sí, yo justamente con lo que estás planteando me parece también una cuestión para tenerlo en cuenta, sobre todo los padres. En la medida que más precozmente se descubra o se entienda esta situación, mucho más fácil es poder brindarle contención, poder brindarle un abordaje adecuado. Te digo porque hay chicos que quizás se le complica el ingreso al jardín, a la guardería o
a la vida escolar, y si uno tiene muy precozmente detectado estas situaciones, me parece que es sumamente importante para darle inclusión a una persona que necesita otros tiempos, en definitiva. Tal cual. Sí, está demostrado que el diagnóstico precoz mejora el pronóstico y la calidad de vida de una persona que recibe este diagnóstico. Y cuando me refiero a precoz, a ver, la cuestión acá es cuando las alteraciones en el desarrollo son más sutiles, donde son diagnosticados de manera más tardía. Eh, pero hay niños que ya en los primeros, incluso en el primer año y medio de vida, ya empiezan a aparecer algunas características y muchas veces en estos casos son los padres los primeros en detectar estos síntomas y estos signos y bueno, y lo trasladan a la consulta. Primero es la consulta pediátrica, porque naturalmente los chequeos se hacen con el pediatra, y luego ahí empieza todo un recorrido que es importante. Yo siempre le digo a los papás nunca quedarse con la duda e insistir en que los profesionales escuchemos esas inquietudes que tienen en relación al desarrollo de su hijo, para luego, bueno, después poder ser derivado a neuropediatría y después poder hacer unas evaluaciones que son muy específicas para el diagnóstico, ¿sí? Porque cuanto más especificidad tengamos en este diagnóstico y en la descripción de este niño, mejor va a ser la intervención, porque va a ser temprana y más específica en función de este niño. Pero sí, los diagnósticos, cuanto más temprano se hacen, está demostrado que mejoran el pronóstico. Y luego sí, empieza todo un recorrido que tiene que ver con lo terapéutico y con lo educativo también, ¿no? Con este recorrido que creo que ahí hay mucho por todavía andar, poder trabajar de manera coordinada la parte desde lo terapéutico y la parte educativa, ensamblar realmente para que podamos hacer un acompañamiento adecuado a este niño y a las familias, porque acá también es muy importante el acompañamiento que se haga a las familias. Sí, justamente eran dos preguntas de que te iba a hacer, justamente porque las características son propias de cada sujeto, de cada subjetividad, las manifestaciones son distintas y la necesidad también de trabajar con los padres, pero trabajar también con instituciones del Estado. La escuela es una de las instituciones más importantes, el centro de salud o la atención pública de salud, digamos, todas estas cuestiones tienen que articular en sí para brindar una mejor calidad a la persona, al niño, al adolescente que está transitando por este camino. Sí, yo ahí creo que desde el Estado todavía hay como materias pendientes en cuanto a dar respuestas a las familias, ¿sí? De que se pueda esto que hablábamos, de llegar a un diagnóstico precoz, pero luego que puedan tener aquellas familias que a lo mejor no tienen acceso a intervenciones en el ámbito privado, que puedan tener y sostener tratamientos en el ámbito público. Por ahí yo creo que, bueno, queda hay un aspecto también a desarrollar, que las familias de las distintas agrupaciones están en pos de eso. Pero sí, acá es importante que todos los actores que rodeamos al niño y a su familia estemos en constante comunicación fluida, teniendo en cuenta que la persona es una, ¿sí? Porque también yo digo esto, como cuando hay muchos que participamos, cada uno quiere hacer su aporte, pero por eso es tan importante que podamos compartir y unificar criterios de intervención y objetivos claros en cuanto a estos abordajes. Pero sí creo que ahí en cuanto a salud pública, bueno, ahí hay algo también, un camino por andar, ¿no? Bueno, yo te iba a hacer una pregunta que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Porque no siempre todas las obras sociales dan respuesta a las necesidades y creo que justamente que el Estado es que tiene que garantizar derechos y bueno, justamente este trabajo que tendría que ser coordinado muchas veces queda a mitad de camino. Esa era la pregunta, el tema de las obras sociales. Y la otra pregunta, los nuevos paradigmas, porque las visiones han cambiado,
de la persona que estaba aislada, que se la ocultaba, o Ujú. al chico que no se le permitía integrarse, que era por muchos prejuicios, por mitos, por distintas situaciones. Creo que hoy todas las personas son sujetos de derechos y creo que incluirlo, trabajar juntos en la sociedad es un elemento fundamental a la hora de trabajar justamente estas características. Sí, bueno, un poco, bueno, en primer lugar, sí, esto a ver, no todos tienen obra social y no todas las coberturas son de la misma manera, eso es una realidad. Los padres tienen que luchar mucho para que puedan tener la cobertura global de estas intervenciones, que son intervenciones justamente, son muy intensas en cuanto a la cantidad de sesiones que se necesitan semanalmente, e incluso cosas muy básicas, hasta el traslado a las terapias, que por ahí, por las dinámicas familiares, se hace difícil disponer de todo un tiempo durante toda la semana. Entonces, bueno, esas cuestiones por ahí hay veces que no se cubren, ni hablar el tema de los acompañamientos terapéuticos en los ámbitos educativos también, es como trámites que son engorrosos, y bueno, uno trata de asesorar, pero bueno, después hay cuestiones administrativas que son obstáculos realmente muchas veces. Por otro lado, respecto de los paradigmas, sí, yo creo que el principal cambio fue esto de hacer ya no una descripción diagnóstica, digamos, que sea de una etiqueta, sino que lo primero es, como yo digo, bueno, describir específicamente a cada persona. Y sí, antes hay muchos mitos en relación a eso, creo que tiene que ver también un poco con incluso alguna difusión a través de algunas películas que muestran como los dos, los dos grados, el más severo, o creo que el año pasado, si mal no recuerdo, había una novela que refería a alguien de un muy buen funcionamiento. Entonces, bueno, uno por ahí como que se queda la visualización de estos dos aspectos, o aquel niño que está absolutamente aislado, ¿sí? Y antes, bueno, las intervenciones no eran lo de ahora, que uno trata de incluirlo y de convocarlo constantemente a una interacción social fluida. Y del otro lado están aquellas personas con muy buen rendimiento, pero que también necesitan intervención. Entonces, bueno, yo creo que el primer cambio fue esto, de poder describir exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de espectro. Antes incluso ni siquiera se llamaba trastorno de espectro autista, era trastorno global del desarrollo, y ahí, bueno, ya una descripción en función de un manual de psiquiatría y nada más. Ahora, bueno, no, se trata de que las evaluaciones bien hechas en realidad describen muy bien a esa persona y cómo funciona en distintos contextos, porque a su vez también tener en cuenta esto, lo ambiental influye mucho. Entonces, no se desenvuelven, no nos desenvolvemos igual en un contexto que en otro. La nueva medicina, la medicina moderna, habla que el sujeto psicobiosocial, es decir, en el entorno histórico, en el desarrollo con la comunidad, y bueno, ya no es verlo al sujeto aislado o como se estudiaba antes, desde el final de la vida, y creo que hay que estudiarlo en el desarrollo mismo, en las interacciones que se dan. Eh, eh, Romina, te hago la última pregunta porque creo que también esto es importante. Hay instituciones privadas que dan cobertura, que trabajan, y bueno, también tenemos que decir también que hay mucha falencia por parte del Estado, porque no hay muchos lugares donde se puedan recurrir a la hora de pedir ayuda o de acompañamiento terapéutico a las personas con el trastorno del espectro autista. Sí, mire, para que tengamos una idea de todo lo que es este recorrido, una vez que un niño recibe un diagnóstico, la primera cuestión es, bueno, tengo el diagnóstico y ahora qué. Entonces ahí como que se necesita de un asesoramiento y acompañamiento familiar, decir, bueno, uno puede sacar un certificado de discapacidad, que puedan estar asesorados de en qué consiste, porque también hay muchos temores en cuanto a
si tengo este certificado, me puede impedir ingresar a determinados lugares o no. Entonces, hay como muchas dudas e inquietudes en relación a esto. Entonces, creo que el primer recorrido empieza ahí, desde que uno recibe el diagnóstico y ahora, ¿qué hago con esto? Entonces, bueno, creo que ahí falta también de acompañamiento, como usted dice. Bueno, hay algunas falencias en cuanto a poder orientar a las familias. A ver, que desde el ámbito privado esto es más fácil hacerlo, pero el tema es aquellas familias que no pueden acceder a tratamientos desde el ámbito privado. Entonces, creo que ahí es necesario generar alguna política de decir, bueno, a ver, estos son los pasos a seguir y que las familias estén acompañadas. Yo soy de Santo Tomé y el año pasado me habían invitado a unas charlas acá desde la municipalidad, y yo decía esto, de que por ahí a lo mejor desde el primer organismo donde uno va a sacar el turno para el certificado, que ahí pueda, puedan acceder a esta información de, bueno, cuáles son los beneficios de tener un certificado de discapacidad, ¿sí? Qué es lo que posibilita y cuáles son las instituciones a las cuales uno puede acceder para poder recibir el abordaje que se necesite. Sí, y a veces también hay que separar, porque se hablaba de dislexia, se habla de autismo, hay distintas características que son propias, hay que encuadrarlas, porque bueno, hay una asociación de dislexia, hay una asociación de TEA, creo que los padres están trabajando como corresponde en cada uno desde un lugar donde consideran que es el más indicado, pero bueno, también la reflexión tuya me parecía muy válida. Romina, la última reflexión, la última palabra para nuestros televidentes, a los papás, a las mamás que están viendo, los familiares que están viendo el programa, que podamos ayudar y a entender y hacer visible una problemática que durante mucho tiempo no se habló. Sí, yo creo que acá en realidad como sociedad hay mucho por aprender, y está, como usted dice, bueno, hacer visible algunas cuestiones que por ahí uno a través bueno, o por dudas o por miedos incluso, todos tenemos hijos que han tenido, o quizás algún compañerito en la escuela también, ¿sí? Con alguna dificultad, la que fuere en realidad. Bueno, ser pacientes, ser empáticos, creo que las familias de estos niños, o como usted dice, bueno, niños con otras dificultades, necesitan también, ¿no? Porque no es un camino fácil, pero se hace más simple bueno, si se sienten acompañados, creo yo, ¿no? Creo que del afecto también se cura. Yo siempre digo que del afecto también se cura, de la Tal cual. contención, de acompañarlo, no del compromiso, sino desde el amor o desde la solidaridad, con otros valores que creo que Tal cual. la empatía es otra de las cuestiones que tienen que ser fundamentales Sí, para justamente acompañar. Romina, te sí, agradezco tu tiempo, tu buena por predisposición favor. y seguramente Bueno, seguiremos charlando en otra oportunidad. Muchas gracias. cómo no, a disposición. Gracias a usted.